Este episodio llega a ustedes gracias a Maderas Ibéricas. Arquitectos y diseñadores, si ustedes quieren conseguir una amplia variedad de revestimientos, de madera en distintos acabados que la pueden utilizar tanto para pavimento, revestimiento, puertas, mobiliario de cocina, mobiliario de baño. Entonces tienen que ir a Maderas Ibéricas. Ellos están ubicados en la Jacinto Mañón número 17 en el segundo piso. Y les recomendamos que vayan porque tienen tantos acabados diferentes, tantos colores disponibles que solamente viéndolo ustedes van a poder elegir aquel que más le conviene. A nosotros nos encantó, estuvimos por ahí y disfrutamos muchísimo de ver esa amplia variedad. No pueden dejar de verlo. Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación de todo lo relativo al mundo del diseño. Diseño arquitectónico, industrial, moda, arte, artesanía, joyas, marcas y todo eso que conecta con el mundo del diseño. Yo soy Michelle Urtecho. Y yo soy Rosángela Viro. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Lujo y pico. Él se ríe porque él como que no se lo cree que él es de lujo, pero nosotros estamos súper honradas de tener con nosotras al arquitecto Carlos Aguilar. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente el que se siente honrado soy yo. Y eso que dices de no se la cree, es algo que me dicen muchas veces. O sea, no es que no me la crea. O sea, creo que siempre te la tienes que creer, pero no tienes que hablar de ello, no tienes que hacer una fiesta de eso, sino que para estar hay que creérsela, ¿no? O sea, todos los días tienes que levantarte y creer que vas a hacer algo diferente y esas son las ganas que te dan para seguir en el día, ¿no? Bueno, Mitch, y de hacer algo diferente, yo creo que la biografía de Carlos dice muchas cosas diferentes que está haciendo, que está aportando a nuestro panorama urbano de la República Dominicana, y yo creo que nada mejor que compartirlo con ustedes. Yo voy a arrancar y quiero contar un poquito para poner en contexto para aquellos que todavía no conocen a Carlos Aguilar. Con más de 20 años de experiencia profesional, Carlos tiene una extensa cartera global de diseños arquitectónicos. Como socio y director de la oficina de GBA, con sede en República Dominicana, él y su equipo llevan los proyectos de la región CALA, Caribe y Latinoamérica. Trabajando con su equipo, llena a sus clientes a desarrollar marcas auténticas y atractivas a través de un constante proceso de experimentación, siempre enfocado a adoptar soluciones audaces y pensar en grande. Eso lo tenemos claro. Creo que el diseño es una herramienta poderosa que me permite crear experiencias transformadoras. Con la visión y experiencia de una firma internacional, siempre sensible al entorno local, ha diseñado en su trayectoria proyectos de hotelería, residenciales, oficinas y complejos de uso mixto. Y eso es uno de los aspectos que a nosotros nos llena de mucha admiración, ver cómo en tu cartera tienes proyectos como el World Trade Center de Santo Domingo, el Campus Humano, Distrito, Downtown Center, Park Towers, W Cabarete, el Hotel Ritz-Carlton Reserve La Boca y Dreams Macao, entre otros, bajo su diseño y dirección, han elevado, y eso, pues, aunque no lo diga tú, lo vamos a decir nosotros, han elevado realmente el perfil nacional e internacional de la firma y ustedes son conocidos por ese alto nivel de innovación y calidad. Tenemos un miembro fundador de Trazado, lo cual a nosotras nos llena de mucha alegría, pues, tenerlos acá. Y como dijimos en su momento, vamos a seguir invitando, pues, a aquellos miembros fundadores porque nos parece una iniciativa muy hermosa y vamos a hablar de ella. Carlos es miembro del AYA Internacional, creció en Guadalajara, México, donde se graduó de la carrera de arquitectura en el ITESO, que es el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, y vive en República Dominicana desde hace 18 años. Y con 2 dominicanos en mi casa. 2 dominicanos, 2 dominicanitos. 2 dominicanitos. Y muy dominicanitos. Sí. Tú sabes que antes de empezar el episodio, cuando mencionabas que habías venido a la República Dominicana inicialmente por 2 años y ya van 18, pues me llena de curiosidad de que nos puedas comentar un poquito cómo fue el llegar a la República Dominicana y de qué forma impactó eso tu carrera. Bueno, ya agradecerle de que me hayan invitado. Realmente me siento muy cómodo de estar aquí. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes. Como estoy diciendo,
Yo les dije, es más, yo iba a empezar con una pregunta. ¿Cómo es que empiezan con el podcast? Pero pregunta. Pregunta lo que tú quieras. Esto me encanta porque se crea como una conversación de colegas chévere que podemos conversar porque fíjate, aquí. yo oigo bastante podcast, ¿no? Y al final creo que los podcasts que han creado, o depende qué tipo de podcast que oigas, ayudan mucho a tu crecimiento personal en muchas cuestiones. Yo realmente, yo oigo podcast de todo tipo. Oigo podcast de música, oigo podcast de arquitectura, oigo podcast de arte, oigo podcast de nada. O sea, oigo podcast, por ejemplo, uno de mis podcasts favoritos es uno de David Chang, que hablan de nada. O sea, hablan de comida, pero hablan de otras cosas y bromean entre ellos. O sea, y yo tengo un muy buen amigo que es arquitecto también, que de hecho él vino conmigo a la República Dominicana y ya está en Guadalajara y seguimos teniendo mucho contacto en conjunto porque es arquitecto paisajista y hacemos muchos proyectos en conjunto y nosotros siempre relajamos de que nosotros vamos a hacer un podcast porque cuando hablamos por teléfono, o sea, hacemos un podcast de actuación entre él y yo y todo el tiempo estamos bromeando, estamos haciendo cosas. Y siempre cuando hacíamos las fiestas de Navidad aquí en la oficina, nosotros hacíamos como un monólogo empezando, ¿ya sabes? Entonces tenemos todo un sketch armado de nosotros y eso hace muy padre también la relación. Entonces siempre decimos de que vamos a hacer un podcast y nunca lo hacemos, ¿no? Entonces creo que el tema de animarse a hacer un podcast es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? O sea, y la importancia de esa seguridad y si no me oyen, importa. Yo me lo disfruté. Pues mira, cuando tú te escuchaba hablando, así mismo surgió entre Michelle y yo. O sea, Michelle y yo solíamos tener conversaciones de diseño largas y extensas. Y generalmente pasaba que hablábamos de cosas que yo me nutría de ella se nutría de mí, de lo que yo decía. Y un día, así, dijimos, pero ven acá, deberíamos como de hacer un podcast y compartir eso con las personas. Ajá. Y así fue que inició. Fíjate qué padre. Entonces, pero ahora que tú contabas eso, wow, sería muy divertido ese podcast que ustedes tienen en la mente. No, es que es muy divertido. Ya aquí hay un estudio, ya tú lo conoces. Sí, pero, bueno, él cuando venga igual nos invitan y hacemos nuestro podcast. Estaría genial traerlo a él y a ti. Y que ustedes hagan la dinámica con nosotros. Eso quedaría genial. Cambiamos las posiciones. O sea que formalmente invitado al podcast Espacio Diseño cuando vengas a República Dominicana. ¿Cómo se llama ese amigo? Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez, te esperamos. Es un trato, ¿eh? No, y que me encantaría ver a Carlos en ese personaje. ¡Ay, sí! Pero ese no es un personaje. Yo creo que nos estamos desviando un poquito, pero no importa. El tema es cómo ese personaje o esa forma de abordar la vida con humor hace que las cosas fluyan de otra forma, ¿no? O sea, y a veces se nos olvida y a veces el mismo ir y venir y la presión y el tiempo y el trabajo y las cosas y los compromisos y todo te van quitando esa pequeña chispa que a lo mejor es lo que tú eres, ¿no? Y a mí alguna vez me dijo que yo he cambiado mucho en mi forma de abordar cosas en la oficina, ¿ya sabes? Pero también no es que he cambiado mucho, es que también, no voy a decir que he madurado, sino que la oficina ha crecido, el acercamiento ya no es el mismo porque hay más cosas, hay más gente, hay más proyectos, hay menos tiempo. Entonces, pero cada vez que lo pienso, sí hay que hacerlo así, ¿no? O sea, yo todo el tiempo digo que yo desperdicié mi pandemia. Sí. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque yo mismo me creé una presión, la cual no tenía sentido. O sea, la incertidumbre, el tener una oficina con muchos compromisos, el querer hacer, no me dio ese espacio que lo debía de haber tenido de bajar las revoluciones. Entonces, me pasó a lo contrario. O sea, yo platico esto mucho, digo, porque lo he platicado con un coach. O sea, yo estoy acostumbrado a manejar un coche a 150 kilómetros por hora, todo el tiempo. O sea, yo todo el tiempo ando en rush. Y cuando vino la pandemia, le puse a 300. La cara de Rosa, No, claro. O sea, imagínate, estoy acostumbrada a vivir en rush
Y él mismo dijo, bueno, o sea, inconscientemente, o sea, 300, el doble. Exacto. Entonces, a 150 kilómetros hay un bache y yo lo sé esquivar, ya sabes, o sea, y no va a pasar nada. A 300 va a haber el bache y pues decido si le paso por encima o lo esquivo y a lo mejor me vuelco, ya sabes. Y entonces, esa parte de ese rush de la pandemia lo he seguido teniendo o lo he seguido, o sea, he tratado de irlo bajando poco a poco, pero ha sido muy difícil. Entonces, a lo que digo que desperdicié la pandemia es que toda esa presión y todo esas ganas de hacer y estar presente y que la gente se siga viendo presente en los proyectos y que el cliente esté ahí y largas conversaciones y proyectos todo el día y se perdieron los límites del tiempo. A las 10 de la noche estás conectado con alguien, sigues trabajando, pero a las 9 de la mañana yo me hacía la autopresión de estar a las 9 de la mañana, ser el primero que prendía el Zoom para todo el mundo, ¿ya sabes? Y ahorita lo pongo en retrospectiva y te puedo decir, no puedo decir que no valió la pena. O sea, porque con muchas cosas buenas, se lograron varias cosas, se terminaron proyectos, se crearon cosas diferentes y se hicieron cosas interesantes. Pero creo que le pudimos haber hecho a otro ritmo. Tú sabes de habernos dado pausas. O sea, creo que esa pausa... Mira, te escucho hablando y algo que nosotros decimos y se lo compartimos a ustedes es que si el podcast, nuestra conversación se va por algún lado, vamos a dejarla que fluya por ahí porque por ahí debe de irse. Antes de yo llegar aquí, yo estaba escuchando un podcast. Y ese podcast hablaba de una persona. El podcast se llamaba Libertad y Puro Gozo. Y ella hablaba del gozo en el trabajo. Uh-huh. Y decía algo que yo conecté mucho con eso, que era que ella antes venía de eso que tú acabas de describir, de un estilo de vida estresado, con mucha ansiedad y tal. Pero que ella lo desconocía porque nadie le había explicado cómo se sentía la ansiedad, cómo se sentía el estrés, porque había crecido de esa forma. Claro. Hasta que llegó un momento, 10 años atrás, en el sofá de su psicóloga, que su psicóloga le pregunta, ¿qué tanto más estrés puedes aguantar? Y ella le responde, bueno, puedo aguantar un poquito más. O sea, fíjate el grado de no conexión con su cuerpo, como cómo se estaba sintiendo, porque la vida, de alguna forma, bueno, en mi caso ha sido así. Yo vengo de un ejemplo de familia donde hacer, ser, y cada vez más. Y si tú estás descansando, no, ¿cómo vas a descansar? No, espera, tienes que seguir haciendo. Y que ella pensaba y decía, wow, cuando reconocí que eso era vivir en estrés y ansiedad, empecé a hacer las cosas diferentes y a disfrutármelo sin la culpa de que si un día me pasó la tarde sin hacer nada, no pasa nada. Exacto. Tú sabes que yo creo que entra mucho en juego en momentos como esos, ¿quién es el que toma el poder? ¿Si el líder o la persona? Entonces creo que cuando nosotros estamos en un momento de pandemia, uno se pone el sombrero de líder y quiere abrazar a tu equipo y hacer también que todo lo que tú tienes no se pierda. También viene desde un lugar de temor. A mí me pasó igualito. O sea, tú estabas hablando, Carlos, y yo o sea, la sangre se me estaba como moviendo un poco en el sentido de que lo estaba sintiendo en mi cuerpo porque me sentí reflejada en ti. O sea, yo, independientemente que nos encontramos en un momento donde todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero que yo tenía en mi momento una niña de 1 año y medio que todavía sin ayuda en la casa, que apenas caminaba y que yo me estaba obligando a las 9 de la mañana también a estar al frente del Zoom, estar demostrando a mi cliente, porque no era a mí, a mi cliente que estaba presente de que no por esto vas a fallar. Exacto. O sea, entonces, pero estamos dejando al ser a la persona a un lado. Exactamente. O sea, entonces, es como el que tiene un equipo de trabajo solamente lo puede entender. O sea, tú dirías, pero ¿cómo tú te dejas a un lado y tú pones primero tu trabajo, tú pones tu equipo? Es algo que yo no lo sé explicar. Pero yo creo que es porque te apasiona. Uh-huh. O sea, a mí me encanta trabajar. A mí me encanta ir a mi oficina. O sea, algo que yo sí aprendí. O sea, yo antes viajaba muchísimo. O sea, sigo viajando, pero antes viajaba de trabajo, viajaba casi todas las semanas. Viajaba fuera del país, o sea, siempre estaba de viaje. Y siempre, cuando viajaba, en el avión trabajaba o no sé qué. Y hasta un momento que una vez platicando con alguien más grande que me dijo, brother, o sea, ya estás haciendo un esfuerzo para viajar. O sea, esas 2 horas que estás en lo que llegas son tuyas. O sea, no te quieras hacer, o sea. Y de ese día aprendí a soltar eso, ¿no? Y de ese día también, o sea, bueno, y ese día también pensé a
los viernes, o así como dicen ahí, slam the computer. O sea, Sí. Y sábados y domingos no veo trabajo. O sea, solo que sea algo especial y que me escriban lo que sea, pero trato de desenfocarme y librar completamente mi mente de trabajo porque trabajo toda la semana, ¿no? Y creo que eso es algo que es importante también, como decías tú, en tu casa con tu papá, o sea, al cual quiero y admiro mucho, es ese hacer, pero yo que tengo 3 hijos, tengo una hija de 18 años, o 19 ya, que estudia arte en Canadá, tengo un hijo de 16 y un hijo de 14, ¿no? Entonces, eso que vean que tú tienes una pasión por lo que haces, creo que es algo muy importante que tienen que ver y tienen que sentir y que tienes que de alguna forma hacerle ver que lo que te apasiona no es una obligación. O sea, lo que te apasiona es parte de tu vida y es parte de lo que dices tú de la persona. O sea, el personaje se crea por todo lo que tú haces. O sea, se crea por esa pasión que tú le entregas al trabajo, por ese cariño que tienes por hacer las cosas, ¿no? O sea, no todo siempre es miel sobre hojuelas, pero hay que echar la mejor cara de todos los días. Y ven acá, Carlos, cuando tú descubres eso, donde tú dices, yo no quiero estar viviendo a 300 kilómetros, aunque tú todavía no estás a 150 ni a 100, estamos claros. Sí. ¿Qué tú te decías en tu cabeza para empezar a bajar las revoluciones cuando tu sistema y tu cuerpo te pide a 300? Es muy difícil. No estoy sola. Difícil. O sea, no estoy sola. Porque, o sea, una vez un terapeuta también me dijo, o sea, que yo soy adicto a la adrenalina. O sea, porque mi forma de descansar es con adrenalina. O sea, la forma como yo me relajo, yo hago kitesurfing los fines de semana, yo corro, o sea, todo lo que me genera, o sea, Actividad. O sea, yo no descanso, yo no puedo estar echado. O sea, yo no puedo estar, si estoy en mi casa sentado, me estoy viendo qué voy a hacer de cocinar o qué voy a hacer de todo el tiempo. Entonces, en hacer. Pero el hacer de una forma... Entonces, ese rush de la oficina, o sea, es lo que me hace también andar así todo el día, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora que ando en bicicleta y me transporto en bicicleta a la oficina y por lo general yo suelo caminar en la ciudad. O sea, la gente me dice que soy loco porque cómo es posible con este calor y que la gente... Aunque este año sí hay calor, ¿eh? O sea, no, es la primera vez que yo puedo decir que hay calor. Como vaporoso. Sí. Sí. Él llegó, señores, aquí en su bicicleta con un casco. y real lo que él está contando. No, pero fíjate, ese camino que yo hago en bicicleta de mi casa a la oficina me disipa de otra forma que cuando lo hago en coche. ¿Sabes? O sea, llego con otra onda, llego con otra energía, o sea... Wow. Te voy a hacer una pausa porque acabo de conectar con algo que a mí me pasa con la danza clásica. Que es cuando tú estás haciendo una actividad física, estás en el aquí y en la ahora completamente, porque como estás tan concentrado en el movimiento, tu mente no se puede ir para otro lado. Exacto. Y entonces, ¿cómo viví en el ahora? Yo también lo tengo con el pádel. O sea, yo sé que ya lo hemos hablado, pero yo con el pádel es el único deporte que ha hecho en mí en que yo puedo entrar a una cancha y yo puedo durar 3 horas sin ver el teléfono y no me acuerdo ni siquiera si lo traje o no. Qué cool. O sea, eso es total presencia en México. Sí. No todo el mundo lo sabe. Dime. Señores, la fiebre de mi co-host es grande. Ella hasta sabe dónde se inventó. Es real. Y este mexicano te lanzó una prueba y saliste de ahí. Choca. Digo, gracias, esposo, por informarme por este tipo de cosas. Fue mi marido que investiga bien todo. Claro, entonces eso te pasa con la bicicleta cuando vas camino al trabajo. No estás en un carro pensando. No, y de hecho no estoy oyendo ni música. O sea, voy en la bicicleta, ¿ya sabes? Pero... Y lo ha hecho, o sea, primero por comodidad y por rapidez, ¿ya sabes? O sea, no voy a decir que porque yo quiero salvar el mundo, ni mucho menos. O sea, tampoco. ¿Te gusta? Porque, o sea, yo vivo en Cuesta Hermosa. Uh-huh. Mi oficina está en Blue Mall. Sí. ¿Ya sabes? O sea... y está la rotonda enfrente. Pero me voy por el camino de atrás.
No, te decía, la rotonda no es tan compleja en cuanto a vibra. A tráfico. No, pero en cuanto a la energía que genera el ambiente urbano. O sea, la esquina complicada es que Kennedy con Lincoln. O sea, sí, próceres. Pero del lado de Ágora, o sea, el regreso, o sea, entrando... De próceres entrando hacia la Lincoln, no hay tanta mala onda. No. Pero cuando vienes en el otro sentido, el feeling que se siente... Pero aparte cuando estás en bicicleta, estás en otro nivel urbano que no estás dentro de un coche protegido y dentro de un carpazón. O sea, sientes todo lo que está pasando, el motorista, la mala onda. Así dices, wow. O sea, yo si lo pudiera evitar, lo evitaba. ¿Sabes? Mira, yo estoy sorprendida porque yo te escucho hablando y que tú tengas esa sensibilidad del nivel de energía es algo que te ayuda incluso a reconocer qué sí quiero y qué no quiero. Que hay veces que uno en el piloto automático no identifica esa energía y como que se mete de lleno en ella sin saber por qué uno no se siente cómodo. Y que tú puedas decir, bueno, tú sabes que aquí no siento algo con lo que yo me siento cómodo, me voy por otra ruta que es más afín a lo que a mí me gusta. Eso es un nivel de presencia o de autoconocimiento, vamos a decir, de ese nivel importante. Y mientras tú lo hablabas, me acordé que tú vives en un entorno bastante natural. Sí. Totalmente desconectado de lo que es la ciudad, a nivel de paisaje, de verde. Totalmente. O sea, yo realmente... Yo vivo en un lugar privilegiado realmente porque yo estoy muy alto y mi vista es muy lejos y es completamente verde. O sea, yo ahorita les enseño unas fotos de la vista de mi terraza y tú no pensarías que estás en Santo Domingo. Qué rico, y yo vivo en la terraza. O sea, yo siempre he sido, hasta este año, un defensor. El calor. Un defensor de que la vida la tenemos que aprender. O sea, Santo Domingo tiene el clima para vivir afuera, para poder vivir en terrazas, para poder la gente disfrutar esa conexión con el libro. O sea, mi comedor está en una terraza. O sea, yo no tengo un comedor con aire acondicionado. O sea, yo vivo cómodo en una terraza. Mi casa es completamente abierta a una terraza. Y está abierta todo el tiempo. ¿Y qué tú crees que pasa? Que los desarrolladores no se animan más a trabajar proyectos que miren más hacia el mar en este país. Yo creo que es un tema cultural. O sea, yo cuando llegué, o sea, íbamos a hablar de cuando llegué. Pero mira, llegamos. Llegamos. Yo voy a hacer un poquito corto el cuento porque ya lo he platicado otras veces y no quiero ser como repetitivo. Ok. O sea, pero yo llegué hace 18 años a una aventura. Y con eso en la mente. O sea, mi mindset era una aventura de 2 años. A un país, yo recién casado, con una hija, con esa juventud, con esas ganas de hacer cosas diferentes, a conocer una cultura nueva. A hacer esa experiencia de vivir y trabajar en un lugar fuera de tu entorno y quitarte ese caparazón del confort, de cierta forma. Aunque venía en confort, o sea, tampoco venía así con una bandera de conquistador. Yo ya venía con trabajo, yo venía con una misión, venía a abrir una oficina, hacer que esa oficina funcionara y yo me regresaba a Guadalajara. Ese era el tema, ¿no? Y cuando yo llegué, el choque cultural más fuerte que tuve fue el no ver el mar. O sea, yo vengo a vivir a República Dominicana, una isla en el Caribe. Yo tengo que vivir en el mar. O sea, yo vivo en Guadalajara, una ciudad del centro del país, donde las playas están a 3 horas. O sea, pues, y voy a vivir y a mí siempre me ha encantado el mar. O sea, yo siempre he sido muy afín a los deportes de agua y de tabla y de mar. O sea, yo no podía concebir no vivir viendo el mar, ¿no? Entonces, cuando llego, yo me vengo en septiembre, bueno, en estas fechas exactamente. Wow. Me vengo una semana, que aparte en ese momento yo estaba abriendo un restaurante con mi hermana en Guadalajara y se inauguró yo estando aquí en República Dominicana. Wow. Yo vengo una semana, a ver dónde voy a vivir, qué onda con la oficina, y empiezo a ir con una broker a ver cosas, ¿no? Entonces, Naco, pues era Naco, ¿no? Piantini apenas empezaba a ver 2, 3 cosas, a Serrayé había 2, 3 cosas, y me llevaban a Naco a ver departamentos, con puertas caoba, borduras por todos lados,
ventanas de 1 metro por 1 metro, ya sabes, con el Chiquitita. Alceiser a 1.20, porque este es el único país del mundo donde los niños son suicidas. El único país del mundo donde todos los niños se tiran por las ventanas. O sea, no importa si es una casa, si es un departamento. Si hay un pánico global con ese tema aquí. O sea, Sí, pero sí, una sí. cosa De verdad. increíble. Entonces, dando vueltas, yo le decía al broker, a ver, no, ubícate. O sea, nosotros venimos de México. Yo no puedo vivir no viendo el mar. O sea, entonces me llevaba a la Nacaona, a estos apartamentos de la Nacaona de antes gigantescos. Y le decía, o sea, brother, o sea, somos 3 gatos. O sea, ¿qué vamos a hacer 3 gatos en esto? ¿Cómo lo lleno primero, no? O sea, y vengo 2 años. Total, me dijo, ¿pero en serio quieres ver el mar, Simón? Me llevó a Gascue. En la única torre que había en Gascue, que está atrás de Casabela. De hecho, la dueña de Casabela era la dueña de la torre y tenía ahí varios departamentos. Ya, por la Bolívar, Por la Bolívar, exactamente. Sí, atrás sí. de la Bolívar. Entonces, llego, veo el departamento amueblado, muy feo amueblado, pero llego y como la calle es perpendicular al mar, la torre estaba completamente paralela al mar. O sea, todos los espacios venían al mar. Estaba yo en un piso 7 que tenía una vista desde el faro hasta... Panorámica, totalmente. Completamente. Okay. Había desde ahí hasta ¿cómo se llama? Hasta Metaldom, por decirlo. Y luego, o sea, orientación sur, o sea, el sur, aire. O sea, hasta del baño tenía vista. O sea, una cosa increíble. Y al final, entonces, cuando yo me vi ubicado donde estaba, decíamos, es que estoy en la mejor zona de Santo Domingo. Así que la ignorancia es maravillosa, ¿no? O sea, Entonces, yo me ubiqué, estoy aquí esta torre, tengo un súper a 2 cuadras, o sea, un nacional a 2 cuadras. Suena bellísimo. O sea, tengo el mar a 3 cuadras, ya sabes. Y esto está arbolado, tiene aceras amplias, o sea... Un parquecito cerca. De seguro, aquí va a haber cafecitos y cosas para ir caminando, ¿verdad? Perfecto. Yo en Guadalajara viví en la colonia americana, o sea, que es así, ¿no? O sea, de hecho, en la revista, el año pasado, el New York Times la puso como uno de los puntos más cool del mundo ahorita, ¿no? Y así era, y así vivíamos, ¿no? Y nada, me regreso a México. Le digo a mi esposa, oye, ya encontré el departamento. Ah, perfecto. ¿Y qué tal? No, padrísimo. Me dije, mira, te voy a poner definir Santo Domingo. O sea, está una parte que tiene un parque que puede ser como Central Park. Como para... me encanta. Porque o sea, la visión de una persona de fuera. O sea, está una parte donde tienes torres, no sé qué. Después está una parte que es como la parte que es Uptown, Piantini, Naco, toda esa zona de acá. Y nosotros vivimos en Soho. Para que tú veas. Bueno, si lo pones de esa forma, Ajá. Gascue podía ser Soho. Gascue podía ser la Condesa. Sí. La Condesa. Genial sería eso ahí. Bueno, lo que falta es gente que tenga ganas de irse a vivir. O sea, cuando hacemos murales, ese es nuestro pitch. O sea, cuando hacemos el proyecto Murales y hablamos del Parque Central y hacemos todo el rollo, o sea, nuestro pitch es acerca de volver a vivir Gascue. Y recuerda cómo vivía Gascue. Y vamos trayendo a esa gente. Y los compradores de murales, es más gente que va a vivir ahí que un producto de inversión. O sea, que lo están utilizando como esa vivienda donde se van a retirar, van a estar ahí. O que quieren tener ese estilo de vida. Gente que quiere tener ese estilo de vida, lo que estoy entendiendo. Y compraron el pitch y creen en eso. O sea, mucha gente cree en eso. Mucha gente quisiera vivir allá. O sea, si la ciudad no fuera tan compleja para moverte el tráfico. Es bueno dejar en contexto qué pasa con esa zona nosotros porque no estamos riendo, porque no todo el mundo entiende
el sarcasmo del por qué no estamos riendo cuando tú estás describiendo esto. Y tú sobre puedes explicarle a la gente y gente que no vive aquí 18 años atrás y que también. eran 18 años atrás. O sea, porque explica a la audiencia por qué no estamos riendo de que tú elegiste ese espacio y que lo comparó con Nueva York, Downtown, Uptown, Central Park. No, bueno, era por comparar una referencia. Pero póngalo en concepto, en contexto. Y váyanse a Google Earth o piensen que estamos en Google Earth y vean las zonas. O sea, vean lo verde que es Gascue, vean lo árido que es Piantini o lo árido que es Naco. Bueno, Naco un poquito más verde, pero, o sea, en Gascue tienes aceras de 3 metros. O sea, en Gascue puedes... Sombras, puedes caminar. O sea, yo iba... Bueno, entonces ya me voy, regreso, venimos a vivir aquí, no tenemos coche, compartíamos un coche, porque aparte de la misma vibra que teníamos de buena onda, veníamos a la buena onda. Y eso nos ayudó mucho también a crear relaciones. Porque nuestra relación, nuestra vibra era esa. Entonces, o sea, yo me voy a trabajar un lunes. Bueno, según eso yo iba a estar una semana sin trabajar y para como ir ubicando a mi esposa y no sé qué, pero el lunes ya tenía una reunión. Entonces me voy a trabajar el lunes y me dice mi esposa, ¿no? ¿Vienes a comer? Y dije, no, sí, yo vengo a comer. Okay. Me dice, perfecto, yo voy al súper y nada, nos vamos aquí al mediodía. No teníamos coche. Y ella traía la carriola, el cochecito, ¿no? O sea, entonces, nada, se va me voy a la oficina, no sé qué, y como a la 1 de la tarde me habla y ¿sabes qué? Compra algo de comida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No pude ir al súper. ¿Pero qué pasó? No pude cruzar la calle. Claro, la Máximo Gómez. Claro, y aparte de salir de ahí en hora pico, o sea, es fuerte. Caminando, imagínate. O sea, caminando con un cochecito. O sea, la carriola, chicos, es el coche del bebé. Ajá. El coche del bebé. Ajá. O sea, con un coche de bebé, con la zanja que mide 1,50 m hacia abajo. Ajá, o sea, qué fuerte. No pude cruzar. Tú sabes que ahora que tú dices eso, a mi esposo, que es mexicano también, él le hace muchísimo ruido de que las aceras queden... al nivel del contén. Ajá, y él dice, pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque echan asfalto sobre asfalto sobre asfalto sobre asfalto y no se están dando cuenta cómo esto afecta a la circulación. Exacto. Y a él le choca muchísimo, pero hasta que él no me lo mencionó, yo no lo veía porque para mí era normal. Claro, pero total que... Pero tú sabes qué, Carlos, que a mí... O sea, a ese estilo de vida que, por ejemplo, ustedes están llevando a murales y por lo cual yo te pregunto, ¿por qué estamos siguiendo trabajando de espalda al mar? No hay forma de que que se creen proyectos que puedan ir armando ese estilo de vida y que la gente... Yo creo que se animaría, yo entiendo ¿no? que poco a poco la gente va entendiendo lo que también tiene que ser la calidad de vida. Bueno, el hermano de ella vivía viendo el mar. Sí. En un proyecto complicado, pues, pero con una vista espectacular. Pero yo creo que cada vez, poco a poco, la gente quiere vivir más la ciudad y quiere hacer más cosas en la ciudad. Sí. Y de ahí nace también todo el movimiento con Trazado, ¿no? Que cuando empezamos a platicar, todos queríamos hacer algo y queríamos hacer cosas que le sumaran a la ciudad. Y lo hemos estado haciendo poco a poco en diferentes proyectos que hemos hecho, pero siempre tratando de que las cosas se hagan mejor, ¿no? Y sin ningún tipo de reconocimiento o sin ningún tipo de visión de que si hago de esta forma voy a ganar más. Entonces lo veíamos como, si nosotros creamos un entorno mejor, los desarrolladores van a animarse a invertir más. Me encanta. Y va a haber una armonía que las cosas van a ir fluyendo y van a crear trabajo a todo mundo y la gente va a estar más contenta, ¿no? O sea, entonces con esa fue la idea que empezamos a platicar con Trazado. Pero volviendo al tema de Gascue, o sea, para mí Gascue tiene todo el potencial del mundo, o sea, pero también con una visión más, bueno, no sé, moderna, o sea, tiene que haber un compromiso entre la iniciativa privada y el gobierno, el ayuntamiento, de cómo preservar también lo que pasa ahí. Y no estoy hablando de un tema de conservar edificaciones históricas o no históricas, que qué valor tienen o qué no tienen, sino poder también generar una conciencia del valor que tiene de esas sombras, el valor que tiene el poder caminar y el poder crear comunidad, señores, ¿no? O sea, esos árboles que se ven, ese César Nicolás Penson, que parecen como unos
túneles naturales yo me quedo viendo a veces, yo me quedo así como embobada viendo eso. Y cada vez que voy pasando le digo a mi esposo, qué belleza. Y que cada vez que pasamos por aquí tú me dices lo mismo. Imagínate, qué belleza. Y tú lo estás experimentando desde el carro. O sea, imagínate la sensación de tu poder caminarlo, poder tener ese contacto con la naturaleza en una ciudad que puede llegar a ser caótica de momento, lo que ese espacio de tiempo te brinda. Sí. Exacto. O el que puedas realmente crear una comunidad donde, o sea, vives, trabajas, tú tomas el café y creas esa microeconomía que hace que las cosas se muevan de otra forma. O sea, yo siempre digo, aquí la palabra barrio es una palabra muy fea, no sé qué, es un barrio, o sea, pero al revés, o sea, un barrio es una comunidad, o sea, y si tú te puedes analizar cómo funciona un barrio, los barrios funcionan perfecto. ¿Por qué tú lo dices? Porque fíjate, todos los barrios, su primer piso es comercial. Todos tienen, el que vive tiene el su colmado, la ferretería, la carpintería. La carpintería, el que arregla el coche, es la que tiene el salón, la que tiene una tiendita que vende ropa. O sea, todo tiene hay un ecosistema comercial en las plantas bajas que aparte los que viven, o sea, los que son dueños y los que operan, viven ahí y están pendientes de lo que pasa y se están cuidando uno al otro. Sí. ¿Ya sabes? Totalmente, esa parte. La gente del barrio camina. Es verdad. Y hace vida en el barrio y va al colmado y se toma una cerveza en el colmado y va con la señora de la empanada y se toma una... O sea, se vive en comunidad. Se vive en comunidad. O sea, desordenado, no desordenado. Pero es un entramado social el cual convive y se apoya mutuamente. Al final se crea un sistema. Exacto, se crea un sistema. Entonces, yo siempre digo que la parte más peligrosa de la ciudad es Piantini. ¿Por qué? Porque tú puedes caminar cuadras y cuadras y lo único que tienes son bardas con guardias. O sea, no hay actividad comercial. O sea, de noche, pues es completamente desolado. Si hubiera cafés, hubiera restaurantes, hubiera tiendas, o sea, hubiera actividad y podrías caminar con mucho más seguridad. Yo creo que también, yo vivo ahí y yo creo que también falta mucha iluminación. Que las aceras, que he visto que ya hay proyectos que están ocupando de que las aceras frente de sus proyectos y de hecho proyectos tuyos también, donde la gente pueda caminar cómodamente. Sí veo un deseo del entorno de caminar libremente. Claro. O sea, yo saco a mi perro todos los días y cuando yo llego a mi casa, por ejemplo, de la tarde o salgo en la mañana, yo me quito todas las prendas. O sea, yo no uso nada, ni el reloj. No se me ocurre ni ir con un AirPod. O sea, nada, ni un celular para caminar el perro. Yo voy con cero y ando pendiente. Bueno, y eso es triste. Es tristísimo. Es súper triste y sí han ido iluminando poco a poco, pero cada vez que tú oyes un motor es como una posibilidad. Claro. O sea, yo siento como que tengo que ver hacia los lados. Y viene todo también amarrado de la seguridad. Sí, pero fíjate, ahorita que lo dices esto. Una vez yo estaba haciendo una exposición de Downtown Center a un grupo de estudiantes. Y en el grupo de estudiantes, o sea, tú estás arriba y tú ves como el crowd que tienes y más o menos vas manejando la plática pensando en el crowd que está, ¿no? Y dentro del crowd veo dos señoras grandes, o sea, ya mayores, que están sentadas ahí. Me llamó mucho la atención que estuvieran ahí sentadas. Ya, terminó la plática y entonces, dentro de las preguntas y respuestas, una de las que crea una pregunta es una de las señoras. Entonces le digo, a ver, señor, ¿cuál es su pregunta? Me dice, no, yo no quiero hacer una pregunta, yo le quiero decir que realmente estamos muy agradecidos, toda la gente que vivimos en alrededores, porque con lo que se creó en Downtown Center, nos dan ganas de caminar y nos podemos sentir seguros de caminar. ¡Wow! O sea, entonces ya con eso creo que o sea, eso es lo que te alimenta a buscar seguir haciendo cosas por la ciudad. Y fíjate lo que es un gesto arquitectónico urbano, cómo puede transformar una zona, ¿no? O sea, en Downtown Center el gesto fue 100%. Convencer al desarrollador que no teníamos que desarrollar hasta el límite de la propiedad, sino truncar esa esquina para crear una plaza en ese centro, ya sabes, y que le diera como un atrio de entrada. Pero es que aquí nadie camina, aquí nadie va a entrar caminando, aquí la gente entra en el coche. Pero no importa, le da una presencia diferente a tu proyecto y va a crear otra cosa. Entonces, el crear esa acera, ponerle esa iluminación, haberle puesto ese paisajismo, o sea, hacer ese trabajo de hardscape completo en esa esquina, cambió el entorno. Y una pregunta, Carlos. Cuando te escucho hablando, veo que propones
cosas que, o sea, como que lo primero que me llega a la mente es, bueno, Carlos viene de fuera, de un entorno un poquito urbanísticamente más desarrollado que República Dominicana y propone cosas desde su experiencia, pero también desde lo que como arquitecto y de forma innata tú quieres proponer en tus creaciones. Y cuando llega el momento de tú hablar con ese desarrollador y decirle, por ejemplo, mira, qué bonito sería que pudiéramos hacer esto más ancho para que las personas puedan pasear por la acera. ¿De qué forma ese desarrollador, estando en una cultura en la que siempre se hacen las cosas de la misma manera, que se quiere aprovechar el último metro cuadrado como se pueda, cómo tú logras llevar al cliente a esa mentalidad y conseguir que su proyecto le aporte esos metros cuadrados al bienestar de esa comunidad? ¿Qué discurso tú usas? ¿Cómo tú haces el approach? No, o sea, platico mucho de la experiencia y los hago transportarse a otras experiencias que ellos también tienen. O sea, yo muchas veces les digo, cuando tú estás fuera, ¿qué es lo que te gusta estar fuera? ¿No? Cuando tú viajas a cualquier ciudad, ¿qué es lo que te gusta de viajar? No, pues que yo camino o que yo voy caminando y me encuentro. Pues eso tenemos que lograr en la ciudad. O sea, claro. Y el que está, el que tiene el poder para lograrlo eres tú. ¿Sabes? O sea, y poco a poco lo hemos ido logrando, o sea... Me encanta eso que tú dices, y el poder, y el que tiene el poder de lograrlo eres tú. Tú estás empoderando a tu cliente, pero es la realidad. Sí, o sea, literalmente la realidad. Cada vez que nos vamos fuera, ¿qué es lo que siempre hablamos que queremos hacer? Caminar. Sentirme libre de coger un bus y que me siento segura. Exacto. Y no que estoy en un bus mal pasando. Exacto. Que, o sea, cuando estamos fuera, esa es la libertad y lo que queremos hacer. Caminar... disfrutar de ir comiéndome algo en el camino, tener la experiencia de alguien que está haciendo esto a nivel de una expresión artística, o de repente comerme la comidita o el crepe que está en la calle. ¡Wow! Eso es vida. Eso es vida, pero me encanta también cuando tú le dices eso al desarrollador, le estás diciendo, si queremos lograr eso, y tú estás haciendo este proyecto, tú eres el protagonista. O sea, claro. Solamente de tu decisión podemos empezar a cambiar eso. No, y poco a poco yo creo que hay más desarrolladores con una mentalidad que lo quieran hacer, ¿no? O sea, como está Downtown Center, el mismo proyecto bueno, Distrito tiene una plaza gigante que se abre a la Mejía Ricard, o sea, Park Place con GHR, que estamos en un proyecto, estamos en un proyecto de un terreno de 2.500 metros, donde de esos 2.500 metros, 500 se están integrando a una plaza pública hacia la calle, o sea, eso no cualquier desarrollador lo hace, ya sabes. No. Y toda su planta baja es una planta baja comercial, con algo que ellos van a manejar, ¿no? Otro proyecto de ellos, al lado, tiene un proyecto que se llama Park Place, que la acera está abierta a la calle, o sea, no tiene un portón. Sí, yo camino por ahí, mi perrito. Mira, Carlos, yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta que como portavoz de todos los que viven en esa zona. Porque... agua. Ella se está riendo. Ella vive en esa zona. Yo he escuchado, no solamente de mi co-host que vive por ahí, sino como personas que también viven por ahí, que hay un poquito de preocupación con respecto a la dimensión de este desarrollo, vamos a decir, urbano. Sí. Tú estás explicando algo ahora que, fíjate cómo dijiste, mira, 500 metros se están destinando para esta plaza de una forma tal. Pero hay mucha gente también que está preocupada por todo el tráfico que se va a generar en esa zona. La densidad, esa densidad habitacional. Entonces, ¿cómo tenemos la oportunidad de tener este podcast compartiendo todos esos beneficios inherentes a un desarrollo arquitectónico que piensa en la ciudad de forma integral para crear comunidades, experiencias positivas y agradables? ¿Se han pensado en eso? ¿Cómo los que viven ahí lo pueden ver? Totalmente. Y fíjate, esas son las cosas que la gente a veces no entiende, de cómo un proyecto más vertical puede desahogar la huella del edificio. Y lo que pasa es que es un proyecto vistoso, es un proyecto que choca con todo lo que hay. ¿Por qué? Pues porque se abre a la ciudad. O sea, el proyecto va escalonándose de esta plaza a un segundo escalón donde tiene las áreas públicas y lo que es la parte de alta se retranca hasta la parte de atrás. O sea, y de ahí sí viene una altura que no va a ser la torre más alta de la zona. O sea, hay más torres que están más altas. Pero, o sea, la gente por eso es que le llama la atención. Si ellos calladamente hubieran hecho en ese terreno de 2.500 metros, que es un terreno, bueno, de 3.000 metros, por decir algo,
que son 2 terrenos de 1,500, que es un terreno típico en Piantini. Hubieran hecho 2 torres de 100 apartamentos, de 12 pisos. Nadie hubiera dicho nada. Nadie hubiera dicho nada. Y todo el mundo hubiera seguido pasando ahí y le hubiera creado más tráfico, no le hubiera aportado a la ciudad. En la esquina de ahí hay un local comercial que está en la esquina. Sí, se está robando la acera. Pero sí. ¿Te ha quejado alguien? No, porque lo hicieron. Bueno, una locura. Lo hicieron porque lo hicieron. Pero se ha quejado. No se ha quejado nada. Entonces la gente se empodera con lo que no entiende. O lo que ve. O lo que principalmente ve visualmente y le crea este conflicto. Pero es lo mismo. O sea, hubieran hecho 2 torres típicas como las que hay en toda la zona. Departamentos pequeños, 10 pisos, 12 pisos. Que no habrían llamado la atención. Y no estuviéramos hablando de esto. Un proyecto de estos que estoy diciendo de 10, 12 pisos, 15 pisos, que tienes muchos apartamentos, no hubiera creado ruido porque es igual que el de al lado o el igual del otro lado. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ahí yo tengo sentimientos encontrados y quiero medir mis palabras. Pero bueno, lo que pasa es que lo que yo veo, te lo digo como vecina y como estoy ya como jugando otro papel, ¿ok? Ahora mismo. Lo que se habla del proyecto, ¿ok? Lo que se ve del proyecto no es la cantidad de familias que van a haber dentro del proyecto. Es decir, tú tienes 2 torres de edificio, en el caso de las 2 torres, y tú tienes un metraje cuadrado de apartamentos de X dimensiones que te hace una cantidad de familias de menos cantidades. Pero cuando tú reduces la cantidad de metro cuadrado y tienes más cantidad de familias, lo que uno está pensando es la cantidad de carros que se van a mover en esa zona, en esa calle. Y mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo tú lo ves? No, yo creo que... Mira, porque tú sabes la cantidad de familias que hay ahí adentro. No, claro, pero es que todo es una bola de nieve que se va haciendo grande. Y yo siempre le hago la pregunta a los desarrollos. O sea, por ejemplo, yo no hago departamentos de menos de 50 metros en la ciudad. No los hago. O sea, me llegan muchísimos proyectos. ¿Por qué tú no lo haces? Hice un proyecto, o sea, que fue de los pioneros que se está haciendo, o sea, porque son proyectos que son proyectos de inversión. Son proyectos que no van a crear comunidad. Son proyectos que la gente, no hay un usuario final. Me gusta. No es el que va a vivirlo, ¿ya sabes? Y que se crean con una burbuja de un ticket y de un retorno que cuando empiecen a estar todos los departamentos en el mercado, no va a ser real ese retorno. Entonces van a empezar a tener edificios que no son habitados, que el elevador va a dejar de servir, que las áreas públicas no van a ser las que estaban prometiendo. Entonces, yo pienso al contrario, pero aquí es un tema del valor de la tierra y el costo de la construcción, ¿ya sabes? O sea, y yo le pregunto mucho a los desarrolladores y les hago el ejercicio, o sea, ¿cómo hago para que una familia de 2 profesionistas que tienen un buen trabajo puedan vivir aquí? O sea, tú vives ahí y a lo mejor tu familia vivió ahí, pero a lo mejor tus hijos no van a poder vivir ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el costo de vida y el costo del metro cuadrado y el departamento que pueden llegar a comprar, primero, para llegar a comprar tienen que ser más pequeños para que puedas tener un ticket que puedan comprar. Pero hay apartamentos donde no se pueden vivir, donde un apartamento de 60 metros cuadrados puedes vivir tú y tu esposa. Y a lo mejor un bebé chiquito y después vas a dar un brinco. Pero en un apartamento de 40 metros cuadrados no tenemos la idiosincrasia y la cultura para vivirlo. Y la ciudad nos ofrece todos los servicios para vivir de esa forma. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, terminas desplazando gente que toda su vida vivió en un barrio, en una zona, en una residencia, o sea, en una colonia, no sé cómo, o sea, un sector. Sí. Uh-huh. ¿Ya sabes? ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo ya no le permite vivir ahí. Y eso es tristísimo, ¿ya sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, estoy hablando en general, ¿no? Una familia de clase media, media alta, que vivía en Piantini, que sus hijos, que toda su vida vivió en Piantini, que sus hijos ya son profesionistas, quieren vivir cerca de casa de sus padres o casa de sus amigos o lo que es de la gente que vive alrededor. Y si no tienen ayuda de alguien que les preste el dinero para... Uh-huh. O sea, impagable. No hay forma. O sea, no hay forma. No hay. Y cada vez se van yendo más lejos, más lejos, más lejos. Y se vuelve un problema y un círculo vicioso, ¿no? Yo me acuerdo de una propaganda que había en España como hace 15 años que decía, no vas a tener casa en tu puta vida. Wow. Y aquí va a pasar lo mismo.
O sea, y entonces creo que como sociedad, o sea, y eso es también parte de lo que queremos hacer con Retrasados, ¿no? O sea, crear diferentes, descentralizar la ciudad, ¿no? Y que la ciudad tenga diferentes focos y centros urbanos en los cuales se pueda crear esas condiciones de vida. O sea, ahorita estamos diciendo Gascue, pero puede ser La Fe, puede ser... Hay zonas donde si empiezas a hacer condiciones junto con los ayuntamientos, donde creas las mismas circunstancias o para un desarrollador ganar dinero, porque al final es ganar dinero. Claro, o sea, ¿sabes? ellos tienen sus intereses. Bueno, van a ser en otro lado. ¿Ya sabes? Sí. ¿Por qué todo el mundo quiere construir en Piantini? Porque la gente le gusta vivir ahí, está en el centro, aparte del el esquema social que hay alrededor de Piantini, y está en el centro de la ciudad. Muy ¿no? céntrico. Uh-huh. Sí, pero porque se creó ese centro. Sí. Antes no era el centro. No, para nada. Antes era Gascue, por ejemplo. Ajá, antes era Gascue, después Naco, y antes después... fue Naco, o sea... Sí, ajá. ¿Sí me explico? Entonces... Ojo, yo no estoy en desacuerdo con el proyecto, Carlos. Me parece que a nivel de la conceptualización interna de lo que está pasando ahí abajo, es súper interesante. El concepto del edificio me parece buenísimo. Ahora bien, a mí como persona que vivo ahí, o sea, literalmente ahí, lo que me preocupa es la densidad. Sí, pero... La densidad de los carros cuando el colegio que está a una cuadra... Bueno, es que... ya de por sí es caótica. Pero ese es otro tema. Sí, claro, como este tipo de cosas que están pasando alrededor. Y no voy a decir que... O sea, los colegios tienen que estar dentro de una comunidad y demás. Pero son colegios... Fíjate cómo sería todo tan diferente si la gente que vive en el sector fuera a ese colegio. Caminando. Y fuera caminando. Uh-huh. Sí. Y se regresaran caminando. Uh-huh. ¿Sabes? Se está haciendo, pero no todo el mundo. Sí, claro. Gente? ¿Cuánta gente? 10 o 15% del colegio. Tal vez digo yo, no sé. Te puedo apostar que no llega ni a un 5%. Sí. Te lo puedo apostar. O sea, ¿por qué? Pues porque aquí... Primero que el miedo. O sea, aquí vivimos en un tema de miedo. Yo, a lo mejor soy extranjero, yo no vivo con ese miedo. Yo ando así en una bicicleta a las 10 de la noche. ¿Ya sabes? Yo camino así con mi mochila, con mi iPad, o lo sea, en todo lo que son 4 cuadras alrededor de mi oficina. Yo no voy a reuniones en coche cuando son cerca de la oficina. O sea, yo voy caminando. O sea... Y la gente, ¿ves que te van a asaltar, te van a atracar? No, o sea, en los 18 años nunca he tenido una mala experiencia. Y yo al principio, cuando hace 18 años y todo ha cambiado, yo decía, señores, la inseguridad de las ciudades se mide en el alto de las bardas o de las verjas. O sea, las verjas aquí siguen siendo bajitas. Uh-huh. ¿Sí me sigo? Tú sabes que el otro día Javi dijo algo, Javi Pérez dijo, y me encantó. Es que mientras más caminemos, más posibilidades de que más gente siga caminando. Claro. Porque si no lo hacemos, entonces va a ser más inseguro. Mientras más nos acompañamos caminando, llevando al niño al colegio, o yendo al café, o yendo a esa reunión como tú lo estás contando, entonces, más veces, más gente se van a unir y menos inseguridad puede haber. Porque la inseguridad viene cuando tú te quedas solo en la calle. Bueno, es lo que como tú decías, la calle oscura. La calle oscura, que no estoy solo, que no hay nadie. Tú sabes, que no hay nada en el camino donde me puedo parar para comer, a beber mi cafecito. Sí. O el padre que está cerca, que está comiendo con su hijo. Fíjate lo que estás diciendo tú acerca de un desarrollo responsable, un desarrollo no responsable. ¿Ya sabes? Ese restaurante o ese local que está en México que se construyó en la esquina. O sea, la cantidad de parqueos que tienes en esa esquina que se dan en retroceso, lo que crean de tráfico cuando están saliendo en retroceso. Entonces, el ayuntamiento sigue dando permisos a establecimientos sin la cantidad de parqueos que necesitan. O sea, toda esta área comercial, sus primeros niveles son parqueos del comercio. Propios del comercio. O sea, y la gente cuando va caminando por esa esquina tiene que salir a la calle para poder entrar, porque el lindero de ese restaurante llega al borde de la... O sea, no tiene acera. Es lo que dice Carlos, que en esa maniobra de dar reversa, tú obstaculizaste todo el tráfico. Todo el tráfico, totalmente. Entonces, ahí mismo se estaciona la gente... O sea,
todo es un tema de respeto. O sea, a mí mi esposa todo el tiempo me dice de que tranquila, o sea, tienes 18 años, ya, supéralo. O sea, y desgraciadamente aquí la gente nunca ve por el bien común, ve por el bien propio. Y por eso tienes un tipo que se le vale madres y se mete en sentido contrario. Porque estoy yo y porque yo puedo. Y porque yo llego y ¿qué me importa a mí al otro que viene por ahí? En esa misma calle que estamos hablando. Y me paro en la puerta. Atento a mí. Atento a mí. Ajá. O sea, oye, pero tienes 5,000 coches atrás, o sea, brother. O sea, Entonces, el no pensar en el bien común es lo que crea todo esto. Si fuéramos si todo fuera un poquito más organizado, sería diferente. O sea, como estás diciendo ahorita tú, yo siempre he corrido, bueno, la pandemia me hizo alejarme un poquito de la corrida, pero yo siempre he corrido en la calle desde que llegué aquí. Y antes éramos, bueno, es decir, hace 10 años, éramos 7 locos que a las 7 de la mañana, o 5 locos que a las 7 de la mañana, o a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, andábamos corriendo por la ciudad. No había gente. Y yo he visto cómo fue creciendo esa comunidad. Sí. Y ahorita un sábado en la mañana, temprano en la mañana, Piantini, todas estas cosas. No, los días de semana también yo lo veo. Es una locura. O sea, ya la gente está... Entonces... en todas las calles. Pero andan en grupo, arman como esos pequeños... ¿Pero qué te quiere decir eso? La gente quiere vivir la ciudad. La gente quiere encontrar la ciudad y vivirla de otra forma. ¿Sí me explico? Entonces, creo que eso es algo que tenemos también que cambiar el mindset de donde vivimos. O sea, Piantini tiene que ser una zona... Piantini es una zona, es el downtown. O sea, todo tiene que haber vida urbana, tiene que haber cosas. Si no te gusta eso, pues cámbiate de ahí, porque ahí es donde tiene que pasar. ¿Tú sabes dónde yo veo que ha sucedido algo interesante? En la esquina ahí de Acrópolis, frente al Grupo Martí, que tiene, por ejemplo, también la comida, como que la gente va caminando y se siente como un distrito... no sé, como ejecutivo. Que tiene roble, tiene o sea, como que hay algo interesante que está pasando ahí. Cuando esté terminado Blue Mall, o sea, todo eso va a crear toda esa dinámica, o sea, definitivamente. Carlos, cuando tú, o sea, este episodio ha sido chulísimo porque hemos ido hablando como de los proyectos, con cosas concretas de cómo le va aportando a la ciudad. Hemos conocido como ese razonamiento detrás de estos desarrollos, de cómo se impulsa el diseño arquitectónico. Y mientras tú hablabas, que ahora mencionaste lo del World Trade Center al lado de Blue Mall, yo me pregunto, ¿cómo ustedes logran hacer desde un edificio corporativo, comercial, hasta residencial, hasta la casa de verano, hasta la casa familiar? ¿Cómo logran dentro de tu despacho abordar todos estos proyectos? Y cuando te escucho hablando, con todos los razonamientos que tienen detrás cada uno. Bueno, no es un trabajo de una persona sola, no es un trabajo de un equipo. O sea, es un trabajo que un equipo... Yo tengo un gran equipo, tengo un equipo que mucha parte de mi equipo me ha estado conmigo en estos 18 años que he estado yo aquí en Dominicana, ¿no? Y más que un equipo se vuelve una familia y se vuelve algo que vamos discutiendo y todo el tiempo estamos nutriéndonos de esas mismas cosas, ¿no? O sea, y creando ese tipo de discusión y el tener, como decías tú, esa visión de fuera... o esa visión, o sea, y tratar de plasmarla en otro tipo de experiencias, creo que es lo que va aportando, ¿no? O sea, yo siempre digo que somos una oficina global, pero local, ¿no? O sea, nosotros crecimos en Dominicana, o sea, y nosotros así que empezamos a crecer en Dominicana, porque al principio nuestros proyectos eran meramente turísticos y en el este y en zonas turísticas, ya sabes, y cuando empezamos realmente a entender y a crecer fue cuando nos cambiamos el chip de que lo que venimos es a sumar, no a imponer. ¿Sí me explico? O sea, qué lindo eso. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que tenemos que hacer una mezcla entre la idiosincrasia dominicana, la idiosincrasia mexicana, la idiosincrasia colombiana, o sea, porque es una serie de suma de talentos que tenemos en la oficina, tanto aquí como en México y demás. Y entendimos ese approach y buscamos el cómo hacer las cosas aquí, de la forma que lo hacen aquí, tratando de enseñar y mejorar cómo lo hacen aquí. Ahí creo que fue cuando realmente despegamos y empezamos a hacer más cosas en la ciudad y demás. Pero todo una forma de cómo tú cambias el chip
mindset, de cómo tú diriges hasta la conversación entre un equipo y entre ti y vamos a decir, la forma de gestionar. Pero me pregunto, ¿qué tanto, vamos a decir, ustedes... ¿Qué tanto van a afectar los coches en esa zona? No, pero mira, ya, oye, me encantó que tú hablaras de eso, porque hasta que tú no hablaste de eso, yo no lo había visto como tú lo explicaste. Y se hablaron de muchas capas, que me encantaría que la gente pueda volver a ver este episodio. Y cuando Michelle dice de cómo se da esa conversación con el equipo de trabajo, yo digo, bueno, si se da como él nos lo explicó a nosotros en esta mesa redonda, o sea, yo estoy clara que todo lo que sale de ahí sale pensado con un propósito de aportar, de añadir valor, de la coherencia de lo que tú eres como persona que hemos escuchado aquí. Entonces, o sea, como que tú no te quedas más tranquila después de haberlo escuchado hablando. Mira, ojo. No, Carlos, esta conversación la hemos tenido... volviendo un poquito atrás y quiero como contarlo. Esta conversación la hemos tenido, Rosángela. Yo, de hecho, no sabía que tú ibas a traer esta pregunta aquí al aire. O sea, no hablamos de hablar de eso para nada. Para nada. Para nada. Cuando lo dijiste, te tragué en seco. Sí. Y yo sabía que tú no te ibas a atrever a hacer la pregunta. Y yo dije, no voy a desperdiciar a Carlos. No por ti, solamente. Yo sé que tú no lo hiciste por mí. Pero porque he escuchado muchas personas. Y el tener a uno de los artífices del planteamiento aquí como portavoz, yo creo que cualquiera que escuche este episodio puede llevarse por lo menos la visión desde qué lugar lo están haciendo. Sí. Porque no he sentido en ningún momento que la respuesta fue como para vender el proyecto, para nada. Yo sé que no. Es simplemente poniendo su punto de vista. Pero y tampoco quería como que, Carlos, tú te sintieras como que te trajimos aquí a hablarte de esto. Claro que no. Me siento como hasta rara. Sí, ella nada más me mira como de... ¡Ey! Pero fíjate como yo te lo decía cuando estamos platicando otra cosa. O sea, yo como te decía, de cuando tú empoderas al desarrollador y al desarrollador y cree en esa visión de los que puedan hacer el cambio son ellos. Cambian también su discurso. Y yo tengo un desarrollador que cuestionó a una junta de vecinos y se lo dijo de esta forma. Bueno, ¿ustedes no quieren dejarme hacer esto? Perfecto. Yo tengo ya un tiempo avanzado aquí. Yo les voy a poner cosas. Yo les regalo lo que tengo y hago un parqueo. Pero ustedes cómprenme el terreno y háganlo un parque. ¿Cuántos vecinos crees que dijeron va? Nadie. Ah, entonces, no. fíjate la diferencia de sí, nadie. Visión. Yo te puedo apostar que nadie. Pero oye, fíjate cómo un desarrollador que le cambió el chip y cómo puede aportar. O sea, imagínate el impacto que él lo midió, claro, ¿ya sabes? El impacto de discurso de él como desarrollador, decir, yo hice que pasara eso en la ciudad. ¿Sí me digo? O sea, así, y yo no quiero que me paguen de lo que cuesta el terreno. O sea, yo no quiero tener un profit sobre lo que pagué. Páguenme lo que pagué. ¿Sabes? Pero comprométanse aquí ustedes también que lo vamos a dejar limpio. O otro desarrollador también con una persona le dijo, o sea, tú vives aquí, sí, yo tengo una casa aquí, perfecto. ¿Cuántos metros tenemos de perfecto? La densidad de esta casa. Bueno, esa densidad, este terreno, te doy $2 millones por él. No. Pero pues que eso es lo que yo voy a poder sacarle de negocio y es lo que la densidad da. Sí, pero es que en otro está... Entonces, ¿te fijas cómo tú misma estás queriendo que tu terreno valga con la densidad que tú estás prohibiendo? Entonces, eso es donde no hay congruencia en las cosas, ¿sí me explico? Entonces, creo que muchas veces hay cosas que se hacen con una congruencia y de lo que más sufre la ciudad es de carencia de espacio público. Totalmente. O sea, Piantini no tiene un espacio público. Evaristo Morales Morales no tiene. O sea, el parquecito de Serrallé, ay, qué bonito el parquecito. O sea, pero es una micro nada, ya sabes. Sí. Para la cantidad de gente que viven ahí es nada, es absolutamente nada. Y no, pregúntame cuáles solares hay. Yo no lo encuentro. O sea, por ahí, o sea, las casas hay. Hay solares. Hay solares. Sí. Pero cuestan mucho dinero. Sí. Nadie está dispuesto a dejar ese dinero sobre la mesa. Claro. Para el bien de una comunidad. Sí, pero el gobierno debería tener esa iniciativa y buscar un precio, o sea, buscar esas cosas, ¿ya sabes? ¿Y tú crees que ese tipo de cosas pueden pasar? Lo que pasa es que los ayuntamientos, o sea, fíjate, yo he platicado en Guadalajara, principalmente, hay una zona nueva que se desarrolló y dentro del desarrollo se crearon impuestos especiales para poder crecer la densidad
para poder crecer la altura, para poder crecer la ocupación de suelo. Pero parte del compromiso del desarrollador y del ayuntamiento es que el 80% de los recursos que se recaudan de esos impuestos se apliquen en la zona. Por decirte algo. Si en Piantini, por decir, volver a Piantini, mi densidad es X y tu ayuntamiento me está dando oportunidad de llegar X más Y, pero esa densidad me cuesta 3 veces más de lo que me cuesta el precio, pero me conviene para mi proyecto y recaudo un dineral, ese dineral se tiene que aplicar en la zona. ¿En qué? En hacer las aceras más grandes, en la iluminación, en comprar un solar para hacer un parque, imagínate. ¿Tú crees que tiene que ver mucho como con ¿cómo le llamaríamos a este término? Como con las reglas que se hacen y todas las iniciativas para que este tipo de cosas puedan seguir pasando y que no dependan del bolsillo de una persona que quiere donar y punto, porque puede parecer a uno que querrá hacerlo algún día en la vida. Pero en la realidad eso no es el modus operandi de este tipo de cosas. Es forma de crear incentivos para que la misma sociedad vaya haciendo cosas de esta forma, ¿no? O sea, yo estaba en Nueva York hace poco y está el edificio de David Dead, el negro que está ahí abajo. Eso es uno que es negro como de 40 pisos, que tiene unos arcos negros, que es completamente negro. Sí. Allá abajo por el World Trade Center, allá abajo, ¿no? Y tiene algo muy... O sea, dentro de esa densidad que hay tan grande ahí, o sea, primero hacia las 2 calles que da el edificio, a la primera calle se retranca muchísimo y el edificio está como centrado, porque al ser un terreno que va a hacer una L y la esquina la deja como de otro proyecto, ya sabes. Entonces, hacia una calle se retranca, hasta la calle más principal, y la torre crece para allá, y hacia la calle lateral crea una plaza entera para entrar al proyecto con banquitas y todo, o sea, que es un proyecto público-privado, o sea, espacios públicos privados. Y Nueva York, cuando camines a Nueva York, las personas que vayan, fíjense cómo hay muchos de estos espacios, y tiene una placa. Y dicen que son espacios públicos, privados públicos. Y son incentivos que la misma ciudad le da para poder crear esa torre en ese lugar o de cierta forma, pero crear un espacio público. Creo que algo que tenemos que las universidades tienen que poner siempre en su currículum o en su plan de estudios de carreras como la nuestra, de arquitectura, diseño o lo que sea, el ponerle a lo que es el negocio importancia. Porque todos salimos de una universidad de arquitectura, todos salimos con la idea de tener una oficina, con la idea de tener un despacho, con la idea de crear un negocio, pero nunca nos enseñan a hacer un negocio. Totalmente. Tú sabes que cuando nosotros, ese camino tan tormentoso, cuando uno arranca un proyecto de negocio, de cualquier tipo dentro del ámbito donde uno está, o sea, yo no sé ustedes, pero al principio suena como con una experiencia muy naif de la chulería que puede ser. Y cuando tú te empiezas a llegar a encontrarte con toda esta capa de lo que empieza a pasar, que los procesos de presupuestos, de administrar, gestionar gente. Administrar. Y gestionar. O sea, no, y mira el componente que tiene esta carrera de arquitectura. No es que tú estás administrando solamente tu despacho. Es que tú estás ayudando al desarrollador a administrarle su proyecto. O sea, tú eres parte del presupuesto y de lo que está proponiendo con cada diseño arquitectónico del presupuesto de ese proyecto. O sea que, yo siempre lo he dicho, esta es una de las carreras que más número tiene, empezando porque todo es numérico de qué dimensión tienen los muros, el espacio y todo. Y uno piensa que no va a estudiar arquitectura porque no le gusta la matemática. Así que no vamos zen. Pero eso es muy importante y yo muchas veces platico el ser emprendedor en cualquiera de nuestros países, o sea, es un deporte extremo. A los 300 kilómetros como yo. No, o sea... Carlos, pero mira, tú sabes, uno de mis aha moments de este episodio, yo ni la hice la pregunta porque ya yo tengo la respuesta después de haberte escuchado hablando. Yo decía, ¿cómo logra poder manejar un equipo de trabajo para desarrollar
todo este tipo de proyectos. Pero es que tenemos una persona que le gusta el deporte extremo. No, pero... Mezclado con el querer aportar, mezclado con la pasión que siente por lo que hace... Y que República Dominicana te cautivó también. No, claro. Oye, yo no quiero que se oiga como anuncio, ni mucho menos, ¿no? Pero yo cuando ya viajo, antes se decía mucho, no, es que nosotros somos no sé dónde. Que cuando yo viajo ya me pregunté, ¿y de dónde son? De República Dominicana. Pues porque sí, al final, pues esta es nuestra casa y aquí vivimos y podemos mañana cambiarlo, ya sabes. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido primero, una de las cosas que más he aprendido de esta experiencia es el haberlo hecho, ¿no? El haberlo hecho y haber tomado la decisión de venir a una cultura nueva y a un país nuevo y nunca darme por vencido, que eso también es importante porque dentro de la misma oficina hemos tenido altibajos, subidas, bajadas. O sea, empezamos una oficina de 10 personas, llegamos a ser 60. Bajamos a 8. Y yo con menos de 10 me pongo loca. O sea, no quiero saber lo que significa 60. Bajamos a 8 y ahorita somos 35. O sea, Y aparte de la pasión, ¿cuál es el ingrediente que dice no tiremos la toalla aún con esas, vamos a decir... Creértela, como decías al principio. Creértela. O sea, el levantarte todos los días o sea, yo lo traía una cosa que me encantó, que decía, o sea, por lo menos en la mañana, date 15 minutos de cerrar los ojos y sentirte lo máximo, ¿sabes? O sea, sentirte que tú puedes con todo, sentirte que no hay nada en la vida que te va a vencer. ¡Ay, me encanta! Porque tienes otras 24 horas con 45 minutos que te van a vencer y que te van a decir lo contrario. Pero por lo menos los 15 minutos, créetela. Wow. Y yo creo mucho, igual que tú, en las energías. Y yo creo que si tú empiezas el día con esa energía, vas a poder atraer mucho que tenga que ver con ella. Y que tú decides lo que tú quieres. Y eso que estás diciendo la energía, ya, o sea, el por qué nos quedamos en República Dominicana es por eso mismo. O sea, cuando llegamos a Dominicana y ese primer año que nos juntábamos con puros extranjeros, que lo que hacíamos los extranjeros es quejarnos, que hacemos quejarnos todo el tiempo. O sea, me junto con extranjeros y no, es que este país no sirve, que el tráfico, que el calor, que no sé qué. O sea, hubo un momento que dijimos, o sea, vamos a estar 2 años, llevamos 1 año en esa queja. Vamos ahora otro año con esa mala vibra. O sea, no. Y ahí encontramos un grupo de una familia dominicana que nos acogió y nos abrió las puertas, que nos hizo sentir parte de. Y el de haber sentido parte de fue lo que hizo que de estos 4 mexicanos que llegamos, el único que se quedó fui yo. Wow. Porque siempre creí en el proyecto de Dominicana. Y bueno, de una forma u otra lo hemos hecho realidad, ¿no? Y nosotras nos sentimos muy honradas de haberte tenido aquí. No, encantado de la vida. De haber... No sé si hablamos de lo que íbamos a hablar. Pero tú, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Cerrando el programa? Tú no lo vas a cerrar ahora. Tengo para le preguntas más ahora. Ok, pero déjame decirle, yo estoy muy contenta que él haya estado aquí porque... o sea, la forma en la que te he visto abordando nuestras respuestas, y mira que algunas eran como verdad. O sea, el tú ver un profesional que lo que hace no solamente expresa en el diseño arquitectónico, sino con cada palabra, con cada justificación, con cada ejemplo, con su vida personal, cómo eso también está en coherencia con lo que hace en su parte profesional, de esas experiencias buenas, no tan buenas, que todavía estás aquí. Nos enseña mucho, hasta de lo que amas, de la naturaleza, del deporte. Todo eso hace parte de lo que es tu éxito. Y poderlo escuchar en un entorno donde vinimos a conversar como 3 amigos, de esta forma, fíjate que incluso te lancé una pregunta por la confianza, pero como de ahí vino una respuesta que lo pudiste ir ejemplificando a través de varios ejemplos de varias zonas de la ciudad, a mí me llena como de mucha gratitud. Sé que a la audiencia, espero que a ustedes también, porque no siempre se tiene esa oportunidad. Hay veces que solamente se ve el éxito, hay veces que solamente se ve como la comunicación o el discurso programado para vender el proyecto, pero la forma en la que nosotros hemos abordado esta conversación es tan humana, es tan real, es tan de lo que tú crees que a ti te ha funcionado y que eso pueda de repente nutrir y cambiar perspectivas en nuestros oyentes, en mí, que a mí me ha cambiado varias.
es algo que desde la gratitud de este momento, aunque tú sigas haciendo preguntas ahorita, yo no puedo dejar de expresarlo. Ay, qué bueno, amiga. Muchas gracias. Es real, Carlos. Yo admiro tu trabajo de una forma tal que tú no te imaginas. Gracias. Ayer te llamé a Lisa, que yo sé que es muy amiga tuya, y mi cuñada, que es muy tuya. Y dije, Lisa, yo estoy emocionada que mañana vamos a conversar con Carlos. Y la admiración es real. Gracias. La admiración es real. O sea que... Igual que Rosángela, quiero expresar mi gratitud de que tú estás aquí. Muchísimas gracias. Y no te ha acabado el episodio. No, pero yo lo que digo es... Y lo que estabas hablando de eso yo creo que es un tema de ser coherente y ser honesto y tratar de hacerlo. O sea, a mí no hay algo que más me moleste y me enoje que me pidan la fachada. Es que para mí la fachada... Es que, señores, la fachada tiene que reflejar lo que es el proyecto dentro. No es porque le pongas merengue y se vea, ay, qué bonito, y porque ahora está de moda, no sé qué. Señores. No es así. Y es algo que tiene que ir cambiando, ¿no? Y otra cosa, o sea, todos los días se aprende, ¿no? Y todos los días hay que estar abierto y todos los días son retos y son diferentes clientes y son, como dices tú, o sea, yo tengo ahora sí que la fortuna de tener proyectos muy, muy variados, con clientes muy diferentes y con personajes y con necesidades muy, muy diferentes. Y cada proyecto lo abordamos de diferentes formas. Por ejemplo, en las casas residenciales, nuestra primera entrevista empieza con un cuestionario. O sea, y yo le entrego un cuestionario al cliente de cómo es su vida. Porque al final del día, el que va a vivir en la casa es él, no yo. Y yo tengo que entender cómo es que vive para poder crearle su mejor entorno y irlo manejando a lo que yo entiendo que le puedo ayudar y puedo traducir su forma de vida, ¿no? O sea, de ejemplos tengo muchos, pero te voy a hacer un ejemplo muy claro. Yo tengo un cliente que tiene una casa muy grande que no tiene cocina caliente y no tiene estudio. ¿Pero lo quiere así o porque...? No, porque lo llevamos durante las conversaciones a darse cuenta que aunque en su programa social y en su programa de vida y en su entorno, eso es parte de, él se dio cuenta que no lo necesita. Y que él quiere tener de seguro a sus amigos en la cocina junto con él cocinando. No, al revés. En este caso es, la señora no cocina. Y no le interesa cocinar. Pero tiene que tener una cocina que se sienta cómoda de ir a dar órdenes y organizar. Porque eso sí, es una gran anfitriona, es una gran orquestadora, pero ella no fríe un huevo, ¿ya sabes? Pero, o sea, platicando, siempre la cocina caliente es la cocina que está atrás, la cocina fea, la cocina oscura, la cocina caliente. Y decía, yo no me voy a meter ahí a dar órdenes, ¿ya sabes? Entonces, le hicimos una gran cocina, preciosa, donde ella se siente cómoda despachando. Tú sabes que escucho eso de Carlos y me acuerdo del episodio con Carla Chalas, que es de The Hostess Place. Ah, sí. Como ella, cuando nos definió una cena perfecta, ella decía todos los pasos que se daban en la cocina para llegar a eso, incluso cómo tenía que haber una estación para los platos sucios, los limpios, cómo va todo ese... Yo en mi casa no tengo cocina caliente, pero tengo un lavado caliente. O sea, hay un área, o sea, lo sucio se va para allá atrás. Un área que cuando yo invito gente, y porque yo cocino y a mí me gusta cocinar y a mi esposa le gusta, a mí me gusta recibir gente, pero cuando está el reguero no quieres tener todos los platos y la gente ahí lavando. Entonces eso se lo lleva a un lugar donde no se ve que se están lavando, ya sabes. Pero eso fue encontrando, ahora sí, una mezcla de la cultura de cómo crear dos áreas para que puedan funcionar de una forma, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, ese cliente que tú decías, bueno, probablemente el condicionamiento social era que tuviera una cocina caliente. ¿Cómo como arquitecto te diste cuenta de, mira, que hay un bloqueo? Esta persona... Lo cuestioné. Ya. O sea, y lo mismo cuestiono todo el tiempo a la gente. El área de lavado. Bueno, mira. El área de lavado es un área tuya. Para que lo sepa. Es tu ropa. La ropa se genera en las habitaciones. Ajá. No se genera en la cocina. Ya sabes, ¿por qué tiene que estar pegada a la cocina? 100%. O sea, bueno, Rosángela lo tiene en su casa separado totalmente, pero una chulería. En esta casa había un gran closet de desahogo. Y el área de lavado quedaba en el primer piso y detrás de la cocina. Y así, como tenía que entrar por el patio, en un cuartito que no me gustaba. Y yo dije, miren, señores, si algo me enseñó la pandemia, es que esta área de lavado la voy a usar yo. Con un niño pequeño, esta área de lavado la voy a usar durante mucho tiempo. Ese cuartito de almacenamiento que nosotros no necesitamos, yo quiero que me lo conviertan en un área de lavado
donde va a estar cerca de las habitaciones. Y donde yo me sienta cómoda de ir. Totalmente, que yo no tenga que pensar, tengo que salir de la casa para ir al área de lavado o después de la cocina. Yo hasta le pregunto a Rosángela, ¿por qué tú ubicaste esto aquí? O Y cuando ella tu me esposo, contó- que tiene una camisa que no está planchada o quiere ir por un calcetín, tiene que entrar al área del reino del servicio. servicio Ajá. y que te puedas encontrar algo que no quieres ver. O el olor. No, el olor. El olor que se te pega a la ropa de la grasa Exacto. de lo que está ahí. O sea, que eso es súper Pero desagradable. mira, yo tuve que enfrentarme, o sea, yo tuve que defender mi idea de una manera que yo decía, señores, pero es que tú haces sentido. No es que yo estoy pidiendo algo. Cuando tú me lo contaste a mí, yo le dije, wow, qué idea más chévere. Yo nunca me lo había planteado así y me fascinó. Lo tienen o sea, ya lo tienen un segundo nivel. Pero es que es lógico. Es una cosa lógica. Pero culturalmente no lo es. no lo vemos. Pero entonces, o sea, ese tipo de cosas, digo, es lo que vamos haciendo con cada tipo de proyecto, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es que nos nutren los proyectos a los otros proyectos porque son operaciones completamente diferentes. Cuando nosotros hicimos la primera academia de béisbol, que fue los Rockies, o sea, nuestro gran... Y ahora sí voy a ponerme algo que me la voy a creer. O sea, Claro. nosotros cambiamos la forma como hicieron las academias. Porque nosotros vimos la academia como un proyecto de hospitality, un proyecto de hotelería, donde las habitaciones son las habitaciones, tienen un tree meal, que es el comedor tienen un área de convenciones, que es los salones de clases, y tienen un amenity, que es los campos de béisbol y el gimnasio y demás. Y de esa forma abordamos el proyecto. Y este proyecto nos ha dado diferentes proyectos. Después hicimos los Rangers de Texas. Después ahorita estamos acabamos de terminar los Brewers de Milwaukee. Entonces, fíjate cómo y desde cada hacer uno contagia. ha sido tomando lo bueno y lo malo que Nutriendo. estuvimos haciendo. Lo que yo veo y noto de lo que tú estás trabajando es que tú creas todo como un estilo de vida y un estilo de hacer de la persona que lo va a vivir o el formato de lo que se va a hacer ahí del usuario. Yo siempre pienso centrado en el usuario. En el usuario final. Y cuando estamos en un hotel, es lo mismo. Nosotros hacemos la narrativa y contamos cómo la experiencia del cliente. Y cuando estoy trabajando con mi equipo, les voy diciendo lo mismo. O sea, ¿cómo tú te imaginas entrar? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué es lo que haces cuando vas? No voy a llegar y quiero ver el mar o quiero llegar y ver esto. Entonces, esa forma de cómo lo vas platicando. Desde la acción humana. Desde la acción humana. O sea, desde el comportamiento del usuario final, ¿no? Y esa es una pregunta que yo le hago a todo el mundo cuando estoy haciendo su casa o estoy diseñándole un apartamento o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? ¿Tú me estás haciendo una pregunta? Esa la hago, pero te la hago a ti también. O sea, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a tu casa? Bueno, yo lo primero que hago es entro a mi casa y la acción es dónde voy a depositar mi cartera, mi llave y ir a la cocina. Uh-huh. O sea, yo después de eso voy a la cocina. Pero entonces, fíjate cómo en esa misma narrativa que tú me estás haciendo, en el diseño que tengo que hacer de tu casa, tienes que llegar a un lugar donde puedas descargar esa primera parte para crear ese ritual. Después tu primer encuentro es la cocina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a servirte un vaso de agua, vas a coger una fruta. O dejarte el termo que trajiste o lo que sea. Y yo también, yo entro a mi casa y lo primero que voy, abro el refrigerador. O sea, pero esa es mi forma de ir, es mi proceso de ir descargando lo que vas dejando atrás. ¿Sí? El proveedor o el hambriento, uno de los dos se activa en ese momento. O de irte poniendo cómodo. Porque, por ejemplo, después que yo voy a la cocina, yo llego a la sala y como que me siento quizá con un vaso de agua, como... ¿Tú qué haces cuando llegas a tu casa? Yo llego a mi casa, dejo la cartera en un sofá, ni siquiera en la de la entrada, ni siquiera en el mueble de la entrada. Voy a la cocina, dejo la llave, inmediatamente me voy a la habitación de los niños a ver cómo están y luego llego a mi habitación y vuelvo y recojo la cartera y lo dejo todo. O sea que lo trevamos a la cocina. ¿Y hasta qué horas llegas? ¿Cómo así? No has llegado. ¿A dónde? ¿A qué hora tú llegas a tu casa? O sea, no has llegado a tu casa. O sea, llegaste a hacer una serie de actividades. Y no has llegado a tu casa. Pero no has landing, o sea, no has hecho un landing. No he aterrizado. O sea, ahorita tú dijiste, yo hago todo esto, tomo un vaso y me siento en la sala. Uh-huh. O sea, tú hiciste tu narrativa a un landing. Uh-huh. Tú sigues ocupada. Yo sí. Sigo ocupada y después que yo dejo a los niños como saludados, hablados, entonces yo me aterrizo. Y pueden ser en diferentes formas. Puede ser
¿Pero te estás llevando el aha moment? Sí. Ella lo que me está diciendo es que estoy poniendo primero todo lo otro y después yo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Bueno, fíjate. ¡Ayuda! Y como desde un diseño... O sea, mira, por eso es que nos dicen en todo el tema de coaching que hasta no es solamente diseñar un espacio arquitectónico, es diseñar tu rutina y cómo te aporta a ti esa rutina. O de repente ajustes que puedo ir haciendo para tener una mejor rutina. Ajá. Claro. ¿No? Sí, ¿verdad? Y después, auxilio. No, pero creo que todo eso es parte de ir conociendo cómo es que puedes hacer cosas que te vayan haciendo más ligera la vida o las más ligeras las cosas. O sea, yo a veces... Yo puedo hablar muchas cosas, pero que yo lo aplique a mí mismo tampoco las aplico al 100%, ¿ya sabes? No, porque tú estás trabajando para esa persona, no para ti. Pero... No, y cosa teórica que uno se dice que es el ideal, pero que cuando tú haces como un examen de tu día a día, tú dices, bueno, realmente no es que lo hago siempre, pudiera hacerlo más. Claro. Exacto. Exacto. Carlos, cuando tú empezaste a estudiar arquitectura, honestamente, imagina, vete atrás. Sí. ¿Tú te imaginaste que con esa carrera tú ibas a poder impactar tantas aristas del comportamiento humano? Sí. ¡Wow! Realmente sí. Porque la carrera como está planteada en donde yo estudié el ITESO es muy humanista. O sea, todo su planteamiento filosófico es humanista. Es una carrera, es una escuela, bueno, es una universidad jesuita. Y todo el planteamiento es humanístico. O sea, no es... O sea, por eso ese es mi gran choque, ¿no? O sea, en todo este proceso de aprendizaje y esta educación humanística, dejan muy de lado el tema del negocio. Y ese es el primer gran choque que tienes cuando sales de esta carrera. No te enseñan nunca a manejar un negocio. O sea, Tú sabes que a mí me pasaba al revés. O sea, a mí me pasó que yo no tenía nada de conciencia del impacto que yo podría tener sobre las personas, sobre la forma de crear las cosas, hasta que empecé a trabajar con mi práctica. De hecho, en inicio, yo lo que quería era hacer, crear. ¿Por qué? Porque me gustaba y porque me gustaba la carrera. Pero en el descubrir del proceso, he descubierto lo importante de lo que uno está haciendo. Claro. O sea, el impacto que tú tienes, no solamente de la persona que va a vivir en un proyecto, sino también el artesano que está trabajando, las vidas que tú estás tocando, las familias que están viviendo de eso, y de que cómo a través de lo que yo defino puedo cambiar un comportamiento humano completo. Desde un objeto con algo que tú estás interactuando a un espacio como lo que ustedes están trabajando y como lo que uno hace. Desde un centro de salud donde yo puedo impactar tu salud. Pero eso realmente a mí me tocó al revés. Pero fíjate cómo, o sea, yo vengo de una familia de abogados. O sea, nadie en mi casa fue arquitecto. ¿En serio? Ni cerquita, no tengo nada cerquita. O sea, que tú eres el rebelde. No, o sea... El que se aventuró a ser diferente. No el que me aventuró a ser diferente. O sea, mi mamá siempre fue una persona muy creativa, o sea, no tuvo o sea, no estudió, pero siempre fue muy, muy creativa, siempre fue muy le encantaba el diseño, le encantaban las cosas, o sea, siempre ella estuvo creando y haciendo cosas. De hecho, muebles de mi casa son diseñados por ella, o sea, y son atemporales. Pero yo me acuerdo cuando yo decidí ser arquitecto desde muy chiquito. ¿Qué edad tú tenías? ¿Tú te acuerdas? 8 años, 10 años. O sea, porque... ¿Tenía esa conciencia de ese edad? No, porque yo una vez cuando llegué a un lugar y me impactó tanto, o sea, yo decía, ¿quién hace esto? Los arquitectos. Dije, yo quiero hacer eso. O sea... ¡Qué cool! Y yo digo siempre, o sea, yo me considero un arquitecto espacial porque para mí lo que más me importa es el espacio. O sea, no me importa la fachada, no me importa, o sea, sino cómo el espacio te hace sentir de esa forma. O sea, cuando tú llegas a un espacio y te sientes bien, es porque está bien creado el espacio, ¿ya sabes? Algo bonito está pasando ahí. Algo, oye, como lo que te estaba platicando del tema, bueno, te lo platicaba el tema de Barragán, ¿no? O sea, te está diciendo que yo estoy leyendo un libro que se llama Barragán por Juan Palomar. Juan Palomar es un arquitecto de Guadalajara, tapatío, de una escuela tapatía, todo un rollo ahí, ¿no?
Y leyendo el libro, y vas leyendo el libro, y él va platicando las obras y demás, y oyendo otro podcast que estaba oyendo esta Tatiana Bilbao, ella está haciendo un proyecto para unos monjes. Ella habla, o sea, que no puede expresar el nivel de espiritualidad que tienen estos monjes, ¿no? Entonces, habla del impacto que tiene en ella la capilla de las Capuchinas de Barragán. Y ella dice, lo que pasa es que Barragán tenía un nivel de espiritualidad de ese tamaño y por eso creaba esos espacios que impactaban tanto, ya sabes. Entonces, al final yo creo que es eso mismo, o sea, cómo el espacio te afecta para bien o para mal, ¿no? Yo siento que el espacio termina vibrando con lo que tú quisieras, pero a veces no hacemos que pase. Y yo siento que cuando nosotros como diseñadores, arquitectos de interior y tú como arquitecto, tenemos esa conciencia del poder de lo que puede pasar ahí dentro y hacer sentir. Pero cuando realmente lo hacemos desde el lugar de hacer sentir y que esas energías sucedan cosas bonitas ahí adentro, muchas cosas poderosas pueden suceder. Claro, que es algo totalmente diferente a que venga desde el ego, de querer crear algo porque yo sé que eso va a quedar perfecto o porque lo estamos definiendo desde este lugar. O porque nunca me lo planteé de una forma diferente. Exacto, totalmente. O tal vez no hice la conciencia en algún momento de mi vida o no me he dado cuenta de que eso puede ser así. Exacto, eso me encanta, el no me he dado cuenta. Y con estos proyectos que vienen a aportar, ¿qué es lo que me pasó a mí en un inicio? O sea, yo estaba haciendo, porque bien, porque me gusta, porque lo estamos pasando bien, porque tú me contrataste y tú tienes esa necesidad. Pero yo siento que mis proyectos que han impactado positivamente y que al final terminan trascendiendo, no con la intención de trascender, sí, es por ese resultado, porque me estoy centrando en el ser, en la persona que está ahí adentro y lo que está pasando ahí adentro. En el usuario. En el usuario, totalmente. Ahora, es muy importante, lo que yo quería decir era que no necesariamente desde lo que tú haces, sino que cuando tú ves que hay un colega que hace un planteamiento de creación que probablemente tú no te habías hecho por lo que sea, porque no fuera tu esquema de pensamiento, porque culturalmente o socialmente no es lo que se utiliza en tu país, por lo que sea. Y tú ves que se crea. Y eso te permite a ti vivir la experiencia de lo creado y como ampliar tu perspectiva. Entonces tu hacer empieza a ser diferente. Sí. Bueno, la verdad es que vamos a darte las gracias nuevamente por haber estado en este espacio junto con nosotras. Ha sido un momento invaluable. Gracias por cada minuto de tu tiempo aquí. Pues gracias por el poder compartirnos tantas experiencias, por conectar desde esa parte humana. Y yo lo que espero es que puedan ver este episodio, escucharlo y llevarse pues todo aquello que nosotros nos hemos llevado en este día y que pueda impactar la forma en la que uno se plantea las cosas. Sí, y también tenemos pendiente el episodio con tu amigo que tenemos que traer para hacer aquí, pero ese va a ser un totalmente diferente. Totalmente distinto. Yo creo que nosotros vamos a estar casi de espectadora y es todo aquí, ¿verdad? No, pues digo, todo eso, o sea, ahora sí que todo es un tema de la misma dinámica, de la amistad y muchas cosas y todo lo que vas viviendo juntos, ¿no? O sea, yo creo que tú eres lo que fuiste viviendo y lo que fuiste construyendo durante toda tu vida. O sea, a mí cómo me afectó la música que escuché, lo que vi, todo en todo mi hacer es lo que ahorita puedo yo diseñar y todo lo que sigo viendo y entiendo, ¿no? O sea, a mí algo que siempre me impactó mucho y eso creo que es algo que ahorita ya con el internet y bueno, no con el internet porque había internet, pero con las redes sociales y que todo es tan inmediato y todo está en la mano y todo lo puedes ver y todo lo puedes encontrar. Creo que se ha perdido un poquito ese hambre de investigar y ese hambre de creer, ¿no? Yo me acuerdo a principios en el 2000, en la oficina de Rem Koolhaas había un puesto que era web surfing. O sea, que era gente que estaba buscando información en internet para los proyectos. O sea, porque la decía de Koolhaas siempre ha sido una oficina de mucha investigación, ¿no? Y a mí eso siempre me apasionó. O sea, yo siempre estuve buscando y haciendo cosas y yo siempre, o sea, en México teníamos
teníamos otras herramientas o teníamos otras cosas. Y había librerías y había Sanborns, que es una tienda departamental, tiene una área de revistas muy grande, pero llegaba el Croquis, llegaba el Arquitectura Viva, llegaban Domus, llegaban todas las revistas y te podías ir a pasar una tarde a hojearlas. ¿Sí? Si no tenías el poder adquisitivo para comprarlas todas. Entonces, cuando yo llegué aquí ahí y yo vi esa falta de hambre, de conocer y de ver, y no porque no la tuvieran, sino porque nunca se las habían ofrecido, fue algo que me impactó muchísimo. Y yo desde entonces, o sea, yo siempre he tenido suscripciones a todas las revistas y siempre las revistas, siempre que viajo, compro libros y traigo libros para la oficina y, o sea, siempre yo vengo con una maleta de libros. Tú mantienes esa cultura. Es que al final del día tú lo puedes ver en internet, lo ves en una página, lo puedes bajar, pero teniendo un libro y acordarte que está en tal libro, tal referencia que quieres ver. 100%. Y cuando ya tú lo tocas, ya tú tienes otra relación y conectas de una forma totalmente distinta. Y yo, o sea, yo puedo decir que yo tengo una memoria de elefante. O sea, yo me acuerdo, y muy gráfica, yo me acuerdo de dónde vi una referencia que quiero ver, dónde la puedo buscar y quién la hizo y no sé qué, y la encuentro, ya sabes. Sí, pero es muy difícil tú poder conectar con esa memoria cuando tú lo estás haciendo surfeando en la web. No es lo mismo. No es lo mismo. Antes sí, porque lo buscabas. Ahora lo tienes en... Ahora te aparece. Sí, entonces como que tú no haces la conexión igual, porque todo es igual, todo va por ahí. Yo sí veo algo que me gusta, le saco una foto, un print screen. Sí. Carlos, de verdad, gracias. No, de verdad. Me siento con el corazón contento y creo que la audiencia también está muy feliz de haberte tenido aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí. Encantado de la vida y lo repetimos. Sí. Y te voy a traer de nuevo. ¿Dónde pueden encontrar todos estos proyectos de los que hemos hablado? Bueno, ahorita la página de GBA es gba.la, pero está en mantenimiento, se está actualizando. Las redes sociales tampoco somos tan de redes sociales. Y yo en mi red social no publico nada. O sea que, bueno, vamos a... No publico nada de trabajo, o sea, y soy muy... Pero todo el mundo sabe lo que él hace, pero él nada lo publica. O sea, tú me dices, él tiene magia. Cuando usted vaya por la calle y usted lea Downtown, usted ya sabe que esos son los proyectos que trabajan desde GBA. Bueno, a nosotros nos pueden seguir, recuerden, en Instagram, en Espacio Diseño, _ el podcast, también en Spotify y en YouTube. Y me pueden seguir en mis redes sociales de NAP Studio, NHAP Studio. Y a ti, Mitch. En michelurtecho.com para la página web y también en las redes sociales en Michelle Urtecho. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este momento del episodio y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Que nos pasamos por poquito. Bye. Bye.